El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU al que tú perteneces ha investigado y documentado los crímenes de lesa humanidad atribuidos a los perpetradores en Nicaragua. Hay suficientes indicios en esta documentación para proceder a un juicio, a una acusación penal. Yo creo que por lo menos para empezar, sí. O sea, tenemos ya 4 años investigando. Hemos hablado con más de 1.500 testigos. Tenemos miles de documentos. Hemos nombrado en nuestros informes a 56 ahora personas presuntamente implicadas a distintos niveles en los crímenes. Hemos publicado y mostrado las cadenas de mando para las distintas violaciones, y si publicamos esos nombres era porque teníamos motivos razonables para creer que esas personas están implicadas en violaciones. La justicia en Nicaragua es evidente que no hay posibilidad dentro de Nicaragua, no hay una independencia del Poder Judicial, no hay una fiscalía independiente, no podemos esperar que hoy en día haya procesos criminales en Nicaragua, es evidente, pero los casos están cada vez mejor documentados. Hay una sociedad civil activa, víctimas que quieren justicia, y esos son los ingredientes para que haya eventualmente una justicia. ¿Cómo valoras las posibilidades de que sean sometidos ante la justicia internacional? Hay otro clima internacional ahora. La administración Trump tiene, por ejemplo, una campaña contra la Corte Penal Internacional. No sé cómo impacta eso en el clima internacional de justicia. Yo creo que hoy en día los instrumentos, las instituciones de la justicia internacional están actuando como nunca antes. Estamos viendo, por ejemplo, por la Corte Penal Internacional, que siempre criticábamos el doble rasero de la Corte Penal, y hace 2 años, por primera vez, ha habido inculpaciones de aliados de Occidente, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y fue justamente el mostrar que la justicia podía ser independiente y que podía también poner bajo la lupa a aliados del Occidente, que desató la furia de Donald Trump y que ha puesto seguramente en peligro la vida de la Corte Penal Internacional, pero también una muestra que funciona. Hoy en día tenemos el expresidente de Filipinas en el banquillo de la Corte Penal Internacional. Hay mandatos de captura contra Vladimir Putin, contra Benjamin Netanyahu. Hay procesos nacionales en muchos países. Yo creo que es un momento difícil, y sobre todo, como dijiste, por los ataques de Donald Trump. Al mismo tiempo, las instituciones, y no solamente la Corte Penal Internacional, también la Corte Internacional de Justicia, está jugando un rol cada vez más activo. Tenemos el caso de genocidio que está llevando Sudáfrica contra Israel, un caso de genocidio que está llevando Gambia contra Myanmar, hay un caso de tortura contra Siria, hay otro en proceso contra Afganistán. Estamos viendo instituciones que por primera vez están cumpliendo su rol internacional. Son los estados que todavía hay muchos que no quieren colaborar. ¿Cómo valoras el clima entre los estados, los gobiernos latinoamericanos? La dictadura Ortega Murillo ha sido señalada de ser la más cruel y totalitaria de América Latina. Sin embargo, los gobiernos de América Latina se atreverán a dar un paso contra los perpetradores o contra el Estado de Nicaragua. ¿Hay precedentes en América Latina? Es interesante que América Latina tiene
Coinciden dos fenómenos. Uno, claro, que es el histórico el caudillismo de América Latina, los generales, etc. Pero también América Latina es el continente de la justicia. Vamos a pensar en Argentina, en los juicios famosos en Argentina, en Chile, en Perú con Fujimori, en Guatemala, Ríos Montt, que fue condenado por genocidio, condenado que la Corte Constitucional revertió. Pero hay en América Latina una tradición también de justicia. Ahora, lo que nos preocupa es que hemos, desde el GREN, llamado durante años ahora que un grupo de estados lleve Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención para Reducción de Casos de Apatridia. Es una violación flagrante. Tal vez es la violación más paradigmática de ese gobierno, que gente como vos y como todos los precandidatos presidenciales, todos los líderes en el periodismo, en derechos humanos, que han sido despojados de su nacionalidad. Es cierto que hay un malestar. Los países no quieren desatar como una guerra diplomática o jurídica contra Nicaragua. Y además, sabemos que llevar 8 países a la Corte Internacional de Justicia requiere un capital político, económico, diplomático muy importante. Y hasta ahora no hemos encontrado el país ni en América Latina ni en Europa. Todos los países con los cuales hemos hablado estiman que sería muy bueno. A pesar de que hay pruebas y las pruebas están a la vista. Las pruebas, mira, a la diferencia de un caso como Gambia-Myanmar, donde Gambia tenía que probar genocidio. O sea, probar un genocidio, testigos, informes, muy difícil. Probar violación, la privación arbitraria de la nacionalidad, pues tenemos los actos. Tenemos la ley, tenemos la Constitución que se ha cambiado para permitir la privación de la nacionalidad. Entonces, es un caso bastante fácil, pero todavía estamos en eso. Ahora, también existe una posibilidad de la Corte Penal Internacional. Nicaragua no es Estado miembro, o sea que los crímenes cometidos solamente dentro de Nicaragua no podían ser juzgados por la Corte, pero en la medida en que los crímenes cometidos en Nicaragua tienen efectos en estados partes de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, cuando Nicaragua expulsa 125 nicaragüenses para Guatemala, que es un estado parte de la Corte. O cuando Nicaragua reprime con la represión transnacional a personas en Guatemala, en Costa Rica, en España, en México, estados que son miembros de la Corte, podría haber competencia. Como en el caso, por ejemplo, el más famoso es Myanmar, que no es parte de la Corte Penal Internacional, pero expulsó a 1.700.000 rohingyas a Bangladesh, que sí es miembro. O sea que hay distintas posibilidades. En tu libro Atrapar a un dictador, destacas la importancia que tiene el papel de las víctimas que estén dispuestas a testificar en un eventual juicio contra un dictador. Las víctimas nicaragüenses han aportado testimonios, han aportado pruebas en estos informes que ustedes han investigado y documentado. Claro, que hemos hablado con víctimas, pero yo diría que lo interesante, tanto en el caso Habre como en otros, no es solamente el testimonio de una víctima, sino el protagonismo de las víctimas. Lo que yo creo que uno de los secretos para ganar o para perseguir y perseverar
20 años, como el caso Habre u otros casos, es justamente el protagonismo, la voluntad de las víctimas. Una cosa muy importante en Nicaragua es que gracias, bueno, en parte al trabajo del GREN, pero sobre todo de las ONGs y de las organizaciones de sociedad civil, es que las víctimas tienen nombres y historias y están reclamando justicia. Y es mucho más fácil conseguir apoyo político, apoyo internacional, cuando el protagonismo lo tengan las mismas personas que han sufrido. Que la justicia no viene de La Haya, no viene de New York, sino que viene de las propias gente que está reclamando. Eso lo vimos muy bien en el Cono Sur, con las madres de la Plaza de Mayo. Yo siempre pienso en que una víctima que tiene nombre, que tiene historia, vale más que 1000 personas anónimas. Y en América Latina hay una tradición, y en Nicaragua, de organizaciones de la sociedad civil que luchan y que con sofisticación también y con dinamismo. ¿Por qué toma tanto tiempo conseguir una sentencia y llegar a la justicia? El caso que has mencionado, en el que vos te involucraste directamente, el del ex dictador del Chad, Hissène Habré, que fue condenado a cadena perpetua en Senegal. El proceso duró casi 20 años. Sí, y estamos el 30 de mayo en el 10º aniversario de su condena, hace 10 años. Bueno, a veces cuesta tiempo. Las víctimas de Hissène Habré fueron inspiradas por el caso Pinochet. Y cuando Pinochet fue juzgado, fue arrestado en Londres, la Cámara de los Lores británicos dijo que no tenía inmunidad a pesar de su estatus de ex jefe de Estado y que podría ser juzgado en cualquier país del mundo. Eso inspiró a las víctimas chadianas. O sea, los primeros 10 años eran años en que no había posibilidad. Después sí, tomó más 15 años. Pero también el fallo de los Lores también desató lo que se llamó la cascada de justicia en América Latina. ¿Y ese precedente sigue teniendo vigencia hoy? Sí. Mira, bueno, en Argentina hay un caso contra varios, pero entre otros contra Rosario Murillo y Daniel Ortega. Es cierto que hay retrocesos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que el presidente está por encima de la ley y que hasta un expresidente de Estados Unidos tiene inmunidad, cosa que es totalmente en retroceso relacionado con el derecho internacional, con la jurisprudencia del caso Pinochet. Pero estamos viendo a través del mundo casos como sirios que están siendo juzgados en Siria y en Europa, en Guinea, el expresidente. O sea, hay muchos casos internacionales que están avanzando. En las investigaciones que han hecho en Nicaragua, mencionaste que tienen miles de documentos. ¿Qué peso tienen en esas investigaciones y como prueba, digamos, en un proceso penal, los testimonios de exfuncionarios del régimen o de disidentes o de personas que en algún momento han participado en la represión? Son los más importantes, porque una víctima normalmente puede identificar el autor material de su victimización, la persona que le torturó. Pero quien está encima, o sea, en el derecho penal, criminal, hay los crímenes y después la cadena de mando. Las pruebas que vinculan las personas arriba con los actos criminosos. Y para hacer ese vínculo se necesita o documentos o personas dentro del sistema. Y en el caso de Nicaragua, nuestro informe se sustenta en los dos, pero sí podemos designar a Daniel Ortega,
a Rosario Murillo, al Chino Lao, a todas las personas, es porque tenemos personas dentro del sistema que nos han contado cómo se opera en la realidad. Si hemos podido hablar de la participación del ejército en la represión de 2018, fue porque tenemos por lo menos 15 personas dentro del ejército, dentro de la policía judicial, que nos podían hablar. Si hemos podido hablar en el último informe del desvío de fondos públicos para la represión, es porque tenemos documentos. ¿Y estas personas estarían dispuestas a convertirse en testigos en un proceso judicial, en un juicio? Cada vez que hablamos con una persona, le pedimos, evidentemente, hablamos bajo el sello de la confidencialidad. Una persona no se expone hablando con el GREN. Y si en algún momento queremos hacer más, o que una justicia independiente quiere utilizar eso, nosotros, por nuestra ética, tenemos que volver a la persona y pedir a esa persona si la persona está dispuesta a colaborar con la justicia internacional, con la justicia argentina, que sea. Es evidente que nosotros no podemos ir, evidentemente, a Nicaragua, pero el gobierno tampoco puede impedir que la gente hable con nosotros. No puede impedir que un exfuncionario vaya a Estados Unidos o a España y nos pase discos duros y documentos. Y eso lo tenemos y por eso podemos afirmar lo que ponemos en los informes. Pero tu pregunta es válida. Después hay que convertir todo eso en pruebas judiciales y ahí tenemos por los testigos a volver a hablar con los testigos. Hace 3 meses en Costa Rica la policía capturó al costarricense sospechoso de haber ejecutado el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam. Con él hay otros 4 detenidos, todos costarricenses, que seguramente serán acusados en los próximos meses por la Fiscalía en un proceso judicial. Este proceso, más allá de procesar a los asesinos, digamos, que participaron en la ejecución material de Roberto Samcam en Costa Rica, puede ir a otro tribunal, a un tribunal internacional, para procesar a los autores intelectuales o para discernir quiénes son los autores intelectuales. Vamos etapa por etapa. Es evidente que los autores materiales no actuaron por sí solos. Entonces estamos esperando y yo tengo entendido que la OIJ, las autoridades judiciales costarricenses, están trabajando con la idea de que hay un motivo político, que no me parece imposible, para decirlo menos. Vamos a ver si ellos llegan a subir la cadena de mando, que es lo más importante. Y en primer lugar sería la justicia costarricense que debería hacer ese trabajo. Si por alguna razón la justicia costarricense no quiere, bueno, no puede, claro, hay más posibilidades. Roberto Samcam era ciudadano español, tribunales españoles tienen competencia por el asesinato de un español en el contexto de un terrorismo, que puede ser el caso. También puede, como dije, Costa Rica es un estado miembro de la Corte Penal Internacional. Un crimen sí se inserta dentro de un crimen de lesa humanidad, porque un asesinato solo, suelto, no llama la atención, no cabe dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional, pero sí se
infiere dentro de un padrón de crimen de lesa humanidad, también la Corte Penal Internacional podría hacerse caso del asesinato. La opinión pública internacional está pendiente de las acciones de fuerza que, por ejemplo, la administración Trump ejerce o no contra las dictaduras en Venezuela, en Cuba, eventualmente en Nicaragua. ¿Tiene la comunidad internacional alguna otra alternativa, por ejemplo, para incidir y presionar para la suspensión del Estado policial en Nicaragua o para debilitar el Estado policial? ¿O todo está en manos de lo que haga o deje de hacer la administración Trump? Es una pregunta muy importante, que tenemos que rechazar esa idea que o toleramos una dictadura o lo invadimos. Yo creo que la comunidad internacional tiene un arsenal jurídico, diplomático mucho más sofisticado y justamente pasa por cosas como llevar el gobierno a la Corte Internacional de Justicia, sanciones económicas, aislamiento diplomático. Yo creo que hay que poner el bienestar del pueblo nicaragüense en el centro de las preocupaciones. En Nicaragua o fuera de Nicaragua, mucha gente piensa que se ha normalizado la existencia de esta dictadura totalitaria, dictadura familiar, dinástica, que ahí está y tiene ya más de 18 años en el poder. Sí, yo entiendo esa decepción y yo lo comparto y yo considero una parte de nuestro trabajo como GREN está dentro de nuestro mandato, no solamente investigar las violaciones, no solamente identificar a los presuntos responsables, sino también colaborar con procesos de justicia. Y estamos tratando de llamar la atención. Es cierto que en un mundo donde vivimos con Irán y Gaza y Ucrania y Sudán, que Nicaragua casi pasa desapercibido y nuestro trabajo es que no sea así. Y hasta ahora tengo que admitir que no hemos logrado el interés necesario de la comunidad internacional. ¿Cuál es el próximo paso de las investigaciones del GREN? Estamos profundizando nuestro trabajo sobre la corrupción, sobre la utilización de fondos públicos para la represión. Vamos a publicar ahora también un informe con un enfoque de género de las violaciones a los derechos humanos y vamos a profundizar el trabajo de evidencias y de pruebas individuales. Yo creo que si la justicia todavía no llega, el caso está cada vez mejor documentado y sobre todo la participación de los individuos, porque los crímenes no lo comete un Estado, lo comete individuos y nuestro trabajo es poner nombres a esos individuos.